punto para mí. Vamos a 3 puntos. 3 responden, es un punto. La inmunidad se encarga de proteger al organismo de agentes residuos potenciales. Pueden ser agentes residuos intrínsecos, células tumorales, células en proceso de apoptosis, células que sufren algún tipo de lesión intrínseca, ¿no? El aumento de la temperatura, después reactantes activos de ciclo de procesos isquémicos, así como de estructuras extrínsecas, bacterias, parásitos, virus. De eso se encarga. O sea, el sistema inmunitario es el sistema que coadyuva en la defensa del organismo en todos los componentes tisulares. Ahora, vamos a hablar de inmunidad. Eso es la inmunidad. La autoinmunidad es la activación del proceso inmunitario, pero hacia nuestras propias células, hacia nuestros propios componentes orgánicos. ¿Está bien? Es considerada una patología porque desencadena daño tisular. Vamos a ver cómo está comportado esto. La inmunidad puede ser innata o puede ser adaptativa, como mencionamos, ¿no? Cuando es innata, tenemos dos componentes: el componente celular, polimorfomediario, neutrófilos y macrófagos, y las células nulas, que son los ¿ya? Y por el otro lado tenemos un componente humoral que hemos estudiado también, con 9 moléculas, de las cuales tienen facultades de opsonización, quimiotaxis y de complejo de tal cara membrana. Por otro lado, la inmunidad específica o adaptativa, componente principal, linfocitos T mononucleares. Y por otro lado, su componente humoral está conformada por anticuerpos. Los anticuerpos están formados por los plasmocitos, que son básicamente una célula especializada derivada del linfocito B, que tiene cualidades de quimiotaxis y opsonización. Pero su opsonización y quimiotaxis es específica para componentes moleculares de la pared de la membrana del antígeno en cuestión. Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Esto ya habíamos visto. Aquí estamos viendo. La inmunidad innata es desencadenada por células inmunitarias polinucleares, las cuales al llegar al sitio de la lesión, como estamos viendo acá, desencadenan fagocitosis, complejo de Takara membrana por el complemento, quimiotaxis de macrófagos, quimiotaxis de neutrófilos y las células dendríticas, que son las iniciales, las que inician el proceso de reclutamiento de los neutrófilos. Para eso las células, los neutrófilos tienen que pasar desde el canal vascular, desde el espacio vascular. Recuerdo también, a ver, cuáles son las bases vasculares del proceso inflamatorio. Vascular A ver, 4 pasos. Ya, vasoconstricción. Vasodilatación, esta sanguínea. Diaferencia. Marginación. Por orden, ya vamos a hablar. O sea, lo primero que existe en vasoconstricción, se altera el flujo laminar, se produce éxtasis, marginación, ¿no? El primer proceso celular que se va a desencadenar. Primero, procesos vasculares: vasoconstricción, vasodilatación, éxtasis. ¿No es cierto? Procesos celulares. Esta marginación desencadena el linfocito se dirige hacia la pared. Eso se llama marginación. Rodamiento, adhesión y apéndice. 4 fases vasculares, 4 fases celulares. Ahora, una pregunta respondida. Ya no sé si. Ahora, la inmunidad adaptativa es mucho más selectiva. Esto depende de la presentación de antígenos. ¿Quién se encarga de la presentación de antígenos? Punto para ustedes, ¿no? Células dendríticas. Las células dendríticas
producen presentación de antígenos adventicios en ganglio. En el ganglio tenemos unas celulitas que se denominan los linfocitos T o linfocitos B, vírgenes son ahí, ¿no es cierto? Estos no tienen moléculas de membrana todavía desarrolladas. Dependen de la presentación del antígeno para que ésta pueda desencadenar memoria inmunológica, se puedan derivar en dos células, en células memoria, en células efectoras. ¿Verdad? Las células memoria van a quedarse en el ganglio bastantes años, proveyendo de la inmunidad. Y estas, cuando se desencadena un nuevo ciclo inflamatorio por el mismo agente patógeno, van a sufrir expansión clonal. Inicialmente siempre inicia con el proceso inmunitario innato, ¿no? Pero el hecho de que el proceso innato prolifere o se mantenga mucho tiempo es lesivo para el organismo. Entonces sí o sí tendríamos que desarrollar inmunidad adaptativa, porque esta la reemplaza. La inmunidad adaptativa es mucho más selectiva, no daña el tejido, no desencadena el desastre que produce la inmunidad innata, también esto lo hemos mencionado, ¿no? Pero para eso tiene que existir memoria. Y la memoria que depende de presentación de antígenos, ¿no? Expansión clonal se desencadena, tenemos acá expansión clonal de los linfocitos T y los linfocitos B que han tenido contacto previo con esa estructura antigénica y se desencadena la diferenciación del linfocito B y plasmocito, se producen anticuerpos. Y por otro lado, el linfocito T que desencadenar inmunidad y citotoxicidad, ataca a las células infectadas, a las células inflamadas y provee de un proceso de reactivación del proceso inflamatorio. La inmunidad adaptativa es bastante benigna en este aspecto, no produce lesiones colaterales. Estamos viendo cómo es que la célula va a tener contacto con dos agentes, ¿no? Tenemos unos receptores que son los receptores los Toll-like receptors, los receptores tipo Toll. Estos van a interactuar con un antígeno, con un antígeno derivado de la membrana del patógeno. ¿Ya? Se denomina el antígeno PAMP. Tiene relación con el producto bacteriano y desencadena una respuesta citosólica. La respuesta citosólica, el objetivo principal de la respuesta citosólica es activar factores intercelulares para desencadenar mecanismos de la defensa celular. Muy bien. Ahora, la respuesta va a desencadenar a nivel celular la formación de los inflamasomas. Y los inflamasomas pueden tener dos vías. Pueden desencadenar la respuesta membranal y si esta fracasa, pueden desencadenar la vía de las caspases, que promueve la apoptosis. Si el proceso inflamatorio es demasiado para la célula, ¿no? Si el proceso infeccioso es demasiado para la célula para poderla combatir, la célula infectada sufre apoptosis antes de afectar al resto de las células que se encuentran en el tejido próximo. ¿Ya? Conceptos básicos. El anticuerpo, que es una sustancia proteica producida en respuesta a una estimulación antigénica. No se va a olvidar de eso. El anticuerpo necesita de un antígeno. El anticuerpo se desencadena su liberación siempre y cuando tengamos un antígeno. Ahora, el asunto con el proceso de la inmunidad es que los antígenos son, con la autoinmunidad, es que los antígenos son propios. Hay algunos factores celulares o secretados por nuestras glándulas, etcétera, que desencadenan respuesta antigénica. Eso vamos a ver a continuación. Los antígenos son como sustancias extrañas para nuestro organismo, pero en problemas asociados a la autoinmunidad pueden ser propios. El antígeno es una sustancia habitualmente proteica que va a estimular la respuesta del sistema inmunitario, o sea, la producción de anticuerpos. Muy bien. No pueden ser extrínsecos como pueden ser intrínsecos. Pueden ser producidos por nuestro propio organismo o pueden ser producidos por estructuras que no son de nuestro organismo. Ahora, ¿qué son los antígenos? Son sustancias no proteicas que cuando se combinan con cualquier proteína pueden formar un antígeno capaz de estimular la producción de anticuerpos. La mayor parte de los procesos autoinmunes dependen de los apopteros.
¿Bien? Son moléculas capaces de transformar un antígeno, pero una proteína normal que nuestro organismo lo reconoce, en un componente antigénico. Ya, los antígenos pueden producir una respuesta de las células especializadas para neutralizar un agente dañino y neutralizar el ámbito nervioso, es el objetivo. Pero cuando hablamos de autoinmunidad, va contra nuestras propias células. Y los antígenos pueden formar complejos con los anticuerpos capaces de inducir daño tisular. Vamos a ver los tipos de autoinmunidad. Entonces, ¿cómo se produce el proceso de la inmunidad? Todas nuestras células expresan factor mayor de histocompatibilidad de su superficie. Tenemos receptores que le permiten a nuestras células inmunitarias poderlas reconocer. Aquí se ve una célula inmunitaria que representa un neutrófilo que se encuentra circulando, y esta célula cualquiera produce factor mayor de histocompatibilidad. Factor mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y este factor mayor de histocompatibilidad, también denominado el antígeno leucocitario humano, son moléculas que permiten el reconocimiento. Nuestras células no tienen ojos, no tienen oídos, no pueden reconocer por ninguna forma que no sea el contacto. Nuestras células van chocándose, ¿sí? Los neutrófilos tienen el potencial, la capacidad de transportarse entre los espacios, ¿no? Los neutrófilos viajan entre nuestras áreas, las células científicas se encuentran en sus sitios acoplados y van contactándose con los distintos grupos celulares, ¿sí? Y siempre que encuentren a es como su carnet, revisan su carnet, caramba, así es una célula de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, contactan sus receptores, es como si se dieran la mano, y por lo tanto van a tener la capacidad de reconocer esa necesidad. Expresa por el patrón mayor de su compatibilidad a mi citoplasma, no hay problema. El problema sucede cuando hay una celulita que expresa un componente antigénico que no es asociado a ese factor mayor de histocompatibilidad. Actualmente los procesos autoinmunitarios se desencadenan con proteínas de membrana o por secreción. ¿Ya? Ahora, esta otra celulita expresa adicionalmente el factor mayor de histocompatibilidad, una proteína modulada por un antígeno. Entonces, esta célula la va a reconocer, ¿y qué va a hacer con ella? La va a fagocitar, porque la desconoce, porque ese antígeno ha hecho que, a pesar de que esa célula demuestra, desencadena una respuesta inmunitaria innata. Los organolicoides pueden ser, tenemos dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son donde se forman las células linfocíticas hasta su desarrollo, casi su proceso de maduración, pero previo a el contacto del antígeno, ¿no? Tenemos ahí el timo, donde terminan de madurar los linfocitos T por dos ciclos de retroalimentación, una positiva y una negativa, ¿no? De especialización positiva y de negativa. Y los secundarios, donde habitualmente estos se conglomeran en pequeños cuartelitos, que pueden ser las placas de Peyer, los nódulos linfoides, el tejido linfoide asociado a mucosas, asociado al tejido bronquial, la mucosa gástrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos al vaso y los ganglios linfáticos, ¿no? Aquí tenemos uno. ¿Quién me podría decir qué tipo de estructuras linfoides son esas? Se encuentra en mucosa gástrica, en apéndice secal, placas de Peyer. Placas de Peyer. Muy bien.
¿Qué más ha dicho Pérez? Ya, 3. Las células del sistema inmunitario van a ser los linfocitos mononucleares, monocitos macrófagos que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, pero estas intervienen, son nexos entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Los mastocitos que pertenecen a la inmunidad innata, que son los primeros, son las vigías de los tejidos, y los neutrófilos que pertenecen a la innata, y los eosinófilos que también pertenecen a la innata, ¿no? Los linfocitos, la principal función que tienen los linfocitos, esto ya hemos avanzado, ya hemos utilizado, es desencadenar memoria inmunológica y expansión clonal, depende de si se necesitará un proceso de proliferación de estas células. Tienen dos tipos de facultades inmunitarias. Pueden combatir contra agentes antigénicos de dos formas, no se van a olvidar. Linfocitos T, citotoxicidad. Linfocitos B, producción de anticuerpos, inmunoglobulinas, ¿no? Acá hay algo importante. Estos interactúan con células presentadoras de antígeno con el factor mayor de histocompatibilidad, LHC, o también denominado el factor leucocítico humano, ¿no? El antígeno leucocítico humano. Con ellas intervienen, a ellas van a desencadenar las respuestas. El LHC por eso tiene esa función de reconocimiento. Las células del sistema inmunitario, ahí tenemos, ¿no? Sigamos. Los linfocitos B, que son parte de, obviamente, de los linfocitos, van a desencadenar una respuesta de liberación ¿de qué? Del componente humoral, desencadenan de la respuesta humoral, ¿no? De todos los linfocitos que son un 100%, estos son los menos numerosos, son los que corresponden al 10 o 15%. Estos atacan a distancia. Su única función es producir anticuerpos. Expresan varias moléculas de membrana, no se van a olvidar, cláusula de diferenciación para poderlo conocer, ¿no? CD19, CD20, CD21, CD23. Además, los más relevantes, les podría decir, son los CD19 y los CD21. ¿Por qué razón? Enseguida vamos a ver, estas células son especiales en el proceso autoinmune. Estos reciben estimulación de los linfocitos Helper tipo 2. No van a olvidar, los linfocitos Helper son células que comandan el proceso inmunitario, tanto de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Los linfocitos colaboradores. Help es ayuda, ¿cierto? Helper es un linfocito colaborador. Estos se encuentran detrás de la línea de ataque, ¿ya? Ellos son los que mandan a la inmunidad innata, comandan a los neutrófilos, comandan a los linfocitos, comandan a los macrófagos, el proceso inmunitario, promueven su diferenciación, promueven también el proceso de expansión clonal de un linfocito, promueven la acción de los antígenos, de los anticuerpos, o sea, tienen una acción variada. Cuando estos bajan, habitualmente desencadenan inmunosupresión severa. El virus del VIH ataca a los herpes, por lo tanto, produce inmunosupresión generalizada. ¿Muy bien? Ya, pero esos son los que vamos a hacer. Las enfermedades infecciosas. Los linfocitos T se encargan de ir al frente, ¿no es cierto? El sistema inmunitario adaptativo son las células que van a atacar desde el frente. Estas necesitan contacto para atacar. Y atacan a componentes antigénicos parcialmente. Más que todo se encargan de desencadenar respuesta contra células que se encuentran infectadas. ¿Vale? Los linfocitos, pero los neutrófilos son los que se encargan en sí del trabajo sucio, ¿no? De limpiar absolutamente todo de componentes bacterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacen es llegar, y una vez que se produce la depresión de los neutrófilos, empezar a ver control de daños, digamos, ¿no? Llegan ahí, ven una célula infectada, toman su apoptosis, ven otra célula infectada, toman su apoptosis, una célula que se encuentra en proceso de necrosis, se encuentra muy estresada, promueve su apoptosis. Básicamente es regular el proceso inmunitario una vez finalizado todo, ¿no? Es la facultad que tienen estos linfocitos. ¿Por medio de qué componentes? ¿Por qué? ¿Cómo es que reconocen qué célula van a poder atacar? Gracias a la acción del linfocito B. El linfocito B que sintetizar anticuerpos. Y los anticuerpos que son quimiosilas, promueven la atracción de las células hacia un antígeno, ¿no? Entonces de eso depende. No actúan a ciegas, no van
actúan contra factor mayor de histocompatibilidad, contra células propias, ¿ya? Pero contra componentes antigénicos distintos necesitan de anticuerpos para poder reconocer. Muy bien. Tenemos ahí a los helpers, ¿no? A los reguladores, los CD4, los linfocitos helper, o sea, la CD4 expresan mayor factor mayor de tipo 2, perdón, no, los reguladores y los helpers expresan CD4, los CD8 son citotóxicos, ¿no? Entonces, estos actúan bajo las órdenes del helper 1 y helper 2. El helper 1, ¿cómo va a promover la acción del linfocito T por medio de la liberación de interleucina 2 y interferón gamma? Y TH2, los linfocitos helper tipo 2 por medio de interleucinas 4, 5, 6 y 10. Los linfocitos que superiores o citotóxicos solamente van a poder atacar a los componentes que tienen factor mayor de histocompatibilidad de tipo 1, o sea, a los que no expresan similitudes con su pareja, lo que habíamos estudiado acá. Hay dos tipos de factor mayor de histocompatibilidad. Factor mayor de histocompatibilidad en HC. El HC1 y el HC2, ¿no es cierto? El 1 y el HC2. El 1 es dedicado hacia células propias. Y el 2 es dedicado hacia macrófagos. El linfocito va a reconocer para atacar a dos componentes celulares. A las células que no expresan MHC, o sea, células que probablemente se encuentran infectadas, que se encuentran con un virus en el interior, y lo que desencadena la replicación viral, evita que la célula gaste, solamente gaste sus recursos en componentes que no le van a coadyuvar. Entonces la célula deja de producir MHC como su receptorcito de membrana. Antes lo producía, pero ahora ya no quiere. El linfocito llega, la choca, le dice, le dice, no, ¿qué? Toma, ¿ve? A poquitos. También las células cancerígenas, por ejemplo, las células tumorales, aquí tienen sus dos núcleos, ¿ya? Esta célula, su única función, deja de cumplir una función celular habitual para desencadenar el proceso de proliferación. Pero vamos a ver posteriormente. Ese tema va a ser interesante cuando veamos una clase. No hemos visto cáncer, ¿verdad? Las células, no hemos visto células tumorales. Las células tumorales también tienen la facultad. No producen componentes citoplasmáticos normales. Su única función es que hacer que los procesos tumorales sean más grandes, que puedan proliferar inclusive metástasis. Dejan de producir MHC por lo tanto, factor mayor de compatibilidad tipo 1, al no producirla, la célula del linfocito llega y dice, ¿cuántas particularidades hay? No tengo. O dice que había pues si no produce fagocitosis. Muy bien. Y la otra forma es para un antígeno. Aquí hay una bacteria. Pero para esta bacteria necesita marcador. Y el marcador es el anticuerpo, la inmunoglobulina. Cuando está marcada, el linfocito va a poder desencadenar una respuesta celular por las dos vías. No expresa el HC1, la destruye. Tiene un anticuerpo pegado, lo destruye. Si no tiene facultades de atacar a otros. Ahorita nos va a servir esa definición porque hay tipos de proceso autoinmune. Muchos de ellos ya los hemos revisado de manera accidental cuando estamos revisando temas anteriores. Nosotros la doctora Kieler ya sabe no expresar moléculas de membrana especializadas, o sea, las que coadyuvan el proceso inmunitario innato, pero solamente atacan a factores
las células que tienen un componente mayor de isocompatibilidad distinto, nada más. No pueden atacar a células que tienen anticuerpos. Son bastante pocas estas células dentro de todo el tema vascular. ¿Ya? Son el 15% de los linfocitos circulantes y solamente coagulan después de nada. ¿Ya? Esto también ya habíamos visto. La función del linfocito T, ¿cuál es? Producir anticuerpos. El linfocito T, ¿cuál es su función? Citotoxicidad, ¿no? Se representan los antígenos, uno de ellos es el CD8, que produce citotoxicidad, el CD4, pues es regulador de Helper, desencadena activación del macrófago, desencadena proceso inflamatorio por medio de citocinas, y lo más importante, se activan por el proceso de proliferación y diferenciación. El linfocito T, si expresa una molécula fina a su receptor, si no expresa, pero una molécula fina a su receptor, ¿no? Promueve la muerte de una célula espectral, ¿no? Y el linfocito T regulador, una vez el proceso se acabó, ya no hay riesgo, su función es disminuir la población de los linfocitos por medio de que apoptosis, ¿no? Hacen que los linfocitos T que han proliferado y ha acabado la guerra, ¿no es cierto?, contra agente patógeno, promueve que las células sufran apoptosis y nuevamente se desencadene la regulación del proceso inmunitario. Muchas cosas que ya hemos visto previamente. Los macrófagos, con su función, presentación de antígenos, fagocitosis y quimotaxis, ¿no? También ya hemos visto esto. Estos interactúan con los moléculas de complemento. Tienen receptores de complemento 3B. ¿Qué es el complemento 3B? ¿Es opsonizador o quimiotáctico? Opsonizador. Solamente actúan contra moléculas o partículas o patógenos que han sido opsonizados. Tienen paraselectinas también. ¿Qué son las selectinas? Son proteínas de membrana epitelial, entonces pueden pasar de un espacio a otro, ¿cierto? Las selectinas se pegan con las integrinas y se da el proceso de marginación, el proceso del transporte, del proceso celular de la inflamación. Las selectinas y las integrinas. ¿Y el FC qué es? Es el factor constante del anticuerpo. ¿Está todo claro? Si tienen dudas, me pregunten, doctor, no sé qué se puede hacer. Doctor, no sé qué el complemento puede explicar. ¿Se entiende todo? Eso es todo. No tienen que ser tímidos, la idea es que ustedes pregunten, ¿no? Después si se quedan con la duda, no es beneficioso ni para ustedes ni para mí, porque ustedes van a estar, si no entienden algo, si pierden el hilo, pues van a dejar de entender y ya no les va a importar las dos semanas. Mientras que si entienden todo, pues ya cada vez vamos a ir un poquito más, cada vez les va a parecer más interesante este tema, ¿no? Aquí estamos viendo cómo son las células dendríticas. Mira, las células dendríticas, esto está por inmunohistoquímica. Ahí estamos viendo las células dendríticas tenidas en inmunohistoquímica, se encuentran dentro del componente epitelial. Las células dendríticas. Estas células dendríticas, sin embargo, pueden migrar, son macrófagos que pueden dirigirse hacia el ganglio, ¿no? Entonces tienen capacidad de movilidad. Las citocinas son factores inmunomoduladores compuestos por proteínas, por péptidos, por glucoproteínas. Estos pueden actuar de manera autócrina, estimulando la proteína, pueden ser parátinas, pueden estimular células tóxicas o pueden ser endócrinas, pueden estimular células bien alejadas. Son reguladoras del crecimiento, mediadoras del proceso inflamatorio, activadoras de la respuesta inmune. Entre ellas tenemos varios factores de necrosis tumoral, la interleucina 1, que básicamente son los más sistémicos que tenemos. La IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral tienen función sistémica, interactúan en el proceso del dolor, interactúan en el proceso de diferenciación de la médula ósea, de las células inmunitarias, y lo más importante, interactúan con la fiebre, ¿no es cierto? Esa era una pregunta de su examen, creo.
y L1 y L6, factor de necrosis tumoral, resultado de la piel, revitalización de la médula ósea. Los moléculas del MHC del factor mayor de histocompatibilidad son presentadoras, son moléculas que se encuentran en la superficie, son los credencialcitos con los cuales se puede reconocer la célula propia de nuestra, ¿no? Los tipo 1 se encuentran en células nucleares, en todas nuestras células, todas las células empiezan factor mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? Hay unos permisos especiales, los MHC tipo 2. A ver, tal vez, no sé, en algunas instituciones, por ejemplo, cuando van al banco, hay un sitio donde se encuentran los usuarios, ¿no? Cuando ustedes quieren quieren pedir un servicio, ¿qué les piden? Denme su carnet, ¿no es cierto? Entonces quiero mandar dinero, denme su carnet para identificarlos. Pero hay permisos especiales. Hay unas puertas que dicen ingreso solo a personal autorizado, ¿no? Eso es el MHC2. Y es solamente para macrófagos. Los macrófagos son los únicos que pueden entrar ahí. Si no expresan MHC y entran a ganglio, imagínense, está entrando dentro de un cuartel, dentro de un recinto militar, pero no está identificado. ¿Qué le van a hacer? Lo van a matar, ¿no? Necesita de su permiso especial. Esto es únicamente expresado por las células presentadoras de antígeno o los macrófagos. También hay el MHC3, pero es que no es muy relevante. Un poco relevante. Solamente utilizamos, vamos a analizar el MHC1, el MHC2 y el MHC3. Porque no intervienen los MHC3 en la presentación de antígenos, ¿ya? Son más que todos circulantes asociados a anticuerpos. Aquí estamos viendo cómo está formado el MHC2, ¿no es cierto? Cómo interactúa con el linfocito T. Aquí básicamente estamos viendo ese proceso de presentación de antígenos, mientras el CD4 con sus moléculas de membrana lo va a reconocer. Ah, eres de los míos, allá, le presenta su MHC2, el macrófago le presenta su antígeno, y se reconocen entre sí, se dan la manito, la célula toma el antígeno, y desencadena la diferenciación, la especialización del patógeno para poderlo reconocer. El helper ya tiene acción en varios procesos, es el comandante, muere el comandante, pues ahí se cumple el proceso inmunitario. Y el linfocito citotóxico. El linfocito citotóxico es el que tiene función, el que va contra las células infectadas. Ya, eso es un bien largo. La secuencia de la respuesta inmune son 4 pasos. Vamos a tener el reconocimiento, habitualmente producido por el macrófago, por la célula dendrítica. Se produce la presentación de antígenos de esta misma célula que ha consumido a un patógeno y ha llevado su antígeno hacia el ganglio, se desencadena la inmunidad celular y se desencadena la inmunidad tumoral. Les voy a pasar la diapositiva después. Solamente vamos a darle esto es lo mismo que habíamos revisado anteriormente. Aquí tenemos los ganglios linfáticos con los macrófagos que llegan ahí. Tenemos ahí los linfocitos, ¿ven? El macrófago, ¿por dónde llega? Por el vaso linfático. Llega por el vaso linfático, hacia el ganglio linfático, y tenemos a los linfocitos acuartelados. Muchos de ellos son vírgenes, no han tenido contacto directo del patógeno, ¿no? Entonces a ellos se va a dirigir. Se dirige hacia la zona 5 del ganglio linfático, donde se encuentran las células indiferenciadas. Entonces presenta su antígeno, estas células ya empiezan a estudiar a este patógeno y forman 2 células, memoria y efector. Producen expresión tonal, desencadena la respuesta adaptativa, y la segunda vez que tengamos contacto con este patógeno, ¿no es cierto?, va a desencadenar una respuesta adaptativa mucho más rápida, porque siempre se va a producir respuesta inmediata. A ver, se han resfriado alguna vez, son humanos, ¿no? Todos nos hemos resfriado. Hay resfríos que habitualmente nos duran 1 a 2 semanas. ¿Es por qué? Porque no hemos tenido respuesta adaptativa previa o es un patógeno nuevo, ¿no? Cerca de 6.000 cepas
desencadenan influenza, solamente influenza estacional. Entonces es imposible para nuestro organismo reconocer absolutamente todos los procesos, todos los patógenos a lo largo de nuestra vida que puedan desencadenar esto, porque tendríamos que enfermarnos alrededor de 6.000 veces para desencadenar una memoria inmunológica contra esto. Caramba, nos enfermamos nuevamente, pero esta vez solamente nos dura un día. Tenemos algo de fiebre, al siguiente día ya estamos tranquilos. ¿Por qué ha sido esto? El patógeno viral que ha desencadenado la influenza en este segunda enfermedad ha sido el mismo con el que hemos tenido contacto el año pasado cuando nosotros hemos infectado 12 semanas, nos hemos enfermado 12 semanas. Por eso la respuesta adaptativa es tan importante. Lo que hace es suprimir el proceso inflamatorio hasta el mínimo requerido para desencadenar regulación. Sí, porque es que a veces hay un proceso inflamatorio que no cambia por el contagio, no cambia realmente. Es por la respuesta innata. Toda la fiebre, el malestar general, la astenia, la dinamia, la fatiga, todo es desencadenado por respuesta innata. Es muy demandante. ¿Ya? La respuesta adaptativa no es rápida. Mucha gente a la respuesta adaptativa desencadena una regulación completa del cuerpo. Lo más importante para desencadenar un adecuado efecto frente a un proceso patológico es desencadenar respuesta adaptativa. Y ahí está la importancia de la vacunación, la inmunidad artificial. Después vamos a hablar de eso. Muy bien, ahí otra vez repitiendo lo mismo, Ahora sí, vamos a algo nuevo. Reacciones de hipersensibilidad, esto que les he preguntado en la demuestra. Hay 4 reacciones de hipersensibilidad. 4 tipos. Y estos dependen de qué componente del sistema inmunitario está desencadenando la respuesta. Hipersensibilidad es una respuesta descontrolada contra un antígeno extrínseco o intrínseco. Es una respuesta descontrolada. Descontrolada contra un antígeno cualquiera, puede ser intrínseco o puede ser intrínseco. Muy bien, ¿cuáles son los tipos? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, primero, todos tienen que ver con antígenos. Acá está un antígeno, acá está un antígeno, acá está un antígeno, acá está un antígeno. En el primer caso, la hipersensibilidad de tipo 1, o también denominado hipersensibilidad tópica. La hipersensibilidad tópica está asociada a citocinas y depende de que del basófilo o el mastocito. Este libera histamina, libera bradicidina, libera leucotrienos, y libera interleucinas. Acá está nuestro antígeno. Y al desencadenar está la liberación de todas estas citocinas que promueve la migración celular, promueve vasodilatación, promueve dolor e irritación tópica, mediada por citocinas producidas por el mastocito. El mastocito es una célula vigía, ¿no? Ahora, dentro de los polimorfos nucleares tenemos uno
porque va a interactuar con esta cepita, porque promueve también un factor. Se llama el factor quimiotáctico para eosinófilos. El eosinófilo tiene dentro gránulos acidófilos que también liberan interleucina y leucotrieros. Estos promueven aún más migración. Solamente es mediada por citocinas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué va a desencadenar esta lesión? Va a producir dilatación vascular. ¿Saben qué es la dilatación vascular? Mediada por qué esta prostaglandina se nos estudia. El edema, ¿por qué se desencadena a este nivel por un proceso inflamatorio? A ver, punto que empieza para que sepa. El edema es un proceso inflamatorio que se debe. Pero eso es edema, pero ¿por qué se produce específicamente? No entender eso. No es la presión coliglucótica, no es la presión hidrostática, no es bloqueo linfático. Nos queda una. ¿Ah? No. Hemos visto 4 tipos patológicos del edema. Uno era por aumento de la presión hidrostática, otro era por disminución de la presión coliglucótica, otro era por obstrucción linfática. Retención, ¿no? Retención. De eso. ¿Cómo estás? Pero no puedo creer. Yo quería que no Aumento de la permeabilidad, sí. Aumento de la permeabilidad vascular. Ese era el cuarto, este es el proceso inflamatorio. ¿Por qué se desencadena aumento de la permeabilidad vascular? Vasodilatación. Este produce vasodilatación. La histamina desencadena vasodilatación. Por lo tanto, promueve la migración de corticoides nucleares, promueve la formación de edema, desencadena la contracción del músculo, se desencadena la contracción del músculo liso vascular modulada por los prostaglandinas. Y también tenemos la producción de moco. Estos factores estimulan la secreción glandular de la mucosa bronquial, produce lesión tisular e inflamación. ¿En qué enfermedades se van a ver los tipo 1? O sea, la forma tópica de hipersensibilidad, anafilaxia, shock anafiláctico, que también lo dicen shock, ¿no? La alergia, el asma, ¿no? Ahí se presenta. Modulada porque la hipersensibilidad de tipo 1. Citocinas. ¿Y por qué se produce todos los trastornos asociados a él? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, migración de polímeros nucleares, ¿no? Por la liberación del mastocito de qué? La disminuida histamina, leucotrienos e interleucina. Hipersensibilidad mediada por anticuerpos, o la tipo 2. Esta depende, ¿no?, de las citocinas. Aquí hemos marcado citocinas. Esta depende de que el anticuerpo sea pegado por una. Esta es la clave de la tipo 2. Esta es la 1. Esta es la 2. Mediada por anticuerpos. ¿Ya? Acá tenemos dos tipos de anticuerpos circulantes. La inmunoglobulina T, la inmunoglobulina M. Estos se unen a una célula tejidiana con la cual hayan tenido afinidad, se pegan a ella y promueven la quimiotaxis de células inmunitarias. ¿Ya? Muy bien. La fagocitosis, la lisis celular, el proceso inflamatorio en algunas enfermedades, porque habitualmente lo que más se presenta es fagocitosis y lisis celular. ¿Ya? Y también desencadenan trastornos funcionales de lesión celular y autismo. ¿Dónde vemos esto? Lo que hemos visto de lo que era su anemias hemolíticas. ¿Por qué se presentaba la anemia hemolítica? Por incompatibilidad de grupo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un eritrocito, y este eritrocito tenía incompatibilidad o tenía incompatibilidad de grupo LH. Nomás que sea de LH. Como tiene incompatibilidad LH, a él se van a pegar anticuerpos que se encuentran circulando por el torrente vascular, ¿no?
tenemos anticuerpos anti-LH, ¿no? Tenemos anticuerpos anti-A, anti-B. Se pegan a él y desencadenan destrucción. El problema aquí no es el proceso inflamatorio, sino mata la célula. Y al matar una célula que tiene un antígeno accidental, ¿no es cierto?, van a desencadenar solamente problemas funcionales. Segunda, mediada por anticuerpos. Primera, mediada por citocinas. Tercera, mediada por inmunocomplejo. Hemos visto, es interesante. Acá lo que tenemos es un antígeno. Tenemos un antígeno y tenemos asociado a él un anticuerpo. Y eso se encuentra circulando. Circulan por el torrente de las células. El problema es que tenemos algunas estructuras que tratan de filtrarlo. Entonces este anticuerpo se va a dirigir hacia zonas de filtración. Por ejemplo, la membrana basal del glomérulo, donde se van a conglomerar. Acá se conglomeran estas proteínas con sus antígenos y desencadenan alteraciones. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto esto? Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico. En los procesos vasculares. En el lupus eritematoso se presenta conglomeración de inmunocomplejos en un espacio donde debería haber solamente una membrana, ¿cierto? En las glomerulonefritis, en la enfermedad del suero, en la sección de Athus. Síndrome nefrótico, síndrome nefrótico no es. El nefrítico es el que desencadena lesión por inmunocomplejos. La glomerulonefrosis no, era por degeneración engrosada. Entonces, por eso se desencadena. ¿Cuál es la lesión que produce los inmunocomplejos? Aquí vamos a colocar. Este es un inmunocomplejo, es un antígeno más inmunoglobulina ¿ya? Entonces es un complejo antígeno. Ese es el problema. Complejo antígeno anticuerpo. O también denominado inmunocomplejo. El problema con este es que circula y se adhiere a una barrera de filtración, habitualmente el riñón, pero también desencadena procesos vasculares. Mencionamos su descripción: depósitos de antígenos de cuerpo, activación del complemento, reclutamiento de depósitos, productos de complemento, receptores para el factor constante del anticuerpo, liberación de linfocitos y moléculas tóxicas. ¿Qué va a desencadenar? Congestión anatomopatológica, inflamación y vasculitis. ¿No? La destrucción de la membrana basal, conjugada por células inmunitarias que llegan a afectar las células inmunitarias, o en el caso de la membrana basal, por eso veíamos el patrón mesangial. Las células mesangiales actúan como conceptos que van limpiando el plano de limpiar ¿no? La célula mesangial. Entonces, ¿qué existe cuando hay una alteración? Patrón mesangial, proliferación del mesangial, ¿verdad? Depósitos de inmunocomplejos en sitios donde no deben estar, se sacudan. Y la tipo 4. La tipo 4 es celular. Acá directamente llega la célula a un proceso marcado, un antígeno, sabemos que es el factor mayor de histocompatibilidad, o algo que está tomando como factor antigénico modulado por un antígeno, llega y lo mata. ¿Ya? En este último proceso, en el tipo 4, acá es inmunocomplejos. 1, citocinas. 2, anticuerpos. 3, inmunocomplejos. 4, células. Sí. ¿Por qué? ¿Qué células forman parte del proceso inmunitario? Linfocitos y mononucleares y mononucleares. Esto está modulada por mononucleares, pero linfocitos. Los linfocitos
reconoce moléculas, como les he explicado acá, MHC. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Su factor mayor de popularidad de una semilla que tenemos en este espacio. Esta es una semilla cualquiera. No expresa MHC aquí, a lo que está buscando el depósito. No expresa su molécula aquí, no expresa MHC. O, por otra forma, tiene una proteína alterada. Entonces, ¿qué desencadena? La célula no la reconoce, le inyecta paz, ligando, y promueve la apoptosis, hace que la célula se mueva. Y no solamente es para su componente antigénico superficial, puede ser también a su producto de secreción. Aquí se pone la proteína que es la proteína. Por ejemplo, la tiroglobulina. Reconoce esto, va a buscar a la célula que la produce y va a desencadenar apoptosis de células. Esto es respuesta celular. Claro que sí. A ver, con un ejemplo. Salte la 4, ya. Es inmunidad celular, modulada por las células. Hay factores como anticuerpos que no son, perdón, hay factores de membrana o productos secretados por la célula que no pueden ser reconocidos, perdón, pero hay componente celular. A ver, les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Así lo van a comprender. Ya, hay una persona sospechosa. Una persona sospechosa en la calle y los policías van a. ¿Tiene su credencial? Sí, tengo su credencial. Le muestra su credencial. Tiene un factor de mayor incompatibilidad a fin. Pero hay algo que les llama la atención. Esa persona no se está dedicando a algo legal, digamos, ¿no? Digamos que está vendiendo narcóticos. ¿Ya? Los policías encuentran el narcótico y tratan de identificar dónde se encuentra el que las está produciendo o los está distribuyendo. Básicamente es eso, ¿no? Reconocen algo que no debería estar ahí y tratan de buscar. Buscan en la mochila de esta persona que les ha presentado, caramba, todo lleno de sobres. Y entonces, ¿qué hacen? Lo arrestan. En el proceso celular lo hace suicidarse con el hígado fácil. Esa es la acción de la inmunidad, de la hipersensibilidad de tipo 4 celular. ¿Sí? En ese caso no conocía que No puede reconocer, pero lo que no reconoce es algo que no les llama, que les llama la atención, que no les llama la atención. Digamos que están. es algo sospechoso. Entonces buscan, se van a dirigir hacia el sitio donde se produce esta molécula y atacan a todas las células que van a desencadenar. Pero son moléculas que se producen de manera normal, que tenían que producirse. Esto está asociado a procesos químicos que están en muchos tipos de patologías. Hipocitos activados, liberación de citocinas inflamatorias, activación de macrófagos, citotoxicidad mediada por glucosa. ¿Qué patrones se van a presentar? Infiltrados celulares perivasculares, edema, formación de granulomas, destrucción. Esto es lo más importante. Destrucción celular. Patologías asociadas, enfermedades autoinmunitarias, la dermatitis por contagio. Tenemos la esclerosis múltiple. Tenemos la diabetes de tipo 1. Tenemos la tuberculosis. La diabetes tipo 1, la diabetes juvenil se produce por déficit de insulina. Produce hipoinsulinemia, por lo tanto produce hiperglicemia. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay algunos factores asociados a la formación de la insulina que a la célula inmunitaria no la puede identificar. La célula inmunitaria ve a la insulina y dice que es posible. Hay que ir a donde se está produciendo la insulina y matan a las células de disloquelar metal productoras de insulina. Con destrucción. En la enfermedad de Gray se presenta esto, se presenta la enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿recuerdan?
Les he hecho investigar. También es de este tipo 4. Ahora, muy bien, ya que hemos entendido, esto nos va a parecer más sencillo. Ya lo hemos visto por encima. Ahora, por conceptos. La tipo 1 se produce rápidamente, de 10 a 15 minutitos después del contacto con el antígeno. Están caminando por la calle, el paciente que tiene hipersensibilidad al polen, digamos, está caminando por la calle y es primavera, empiezan a liberar por las plantas, las flores, las inhala, es hipersensibilidad, entonces es una respuesta irregular inflamatoria. Tiene contacto con la mucosa, es en contra del mastocito, productor de bradicina y histamina, y dice, escucha, esto no es igual a lo que... No, es una respuesta irregular. O sea, se altera mucho. Actualmente desencadena cierto proceso inmunitario, es normal, pero este no produce mucho proceso inflamatorio. Desencadena edema, desencadena procesos de infiltración, produce broncoconstricción, etc. ¿No es cierto? El paciente, por lo tanto, se le empieza a hinchar la cara, ¿no es cierto? Se empieza a cerrar la vía aérea por angioedema, se empieza a producir broncoconstricción pulmonar, el paciente no puede respirar, llega por el polen, por un trastorno de hipersensibilidad, la alergia, ¿no? Muy bien, está modulada por la inmunoglobulina E. ¿Dónde se puso la inmunoglobulina? ¿Qué reacción tiene la inmunoglobulina E? ¿Con qué? Con el eosinófilo. El eosinófilo sigue produciendo más inmunoglobulina E además. No, pero tiene más interacción con la inmunoglobulina E. ¿Quiénes inician este proceso? Los linfocitos B y las células plasmáticas. Y los neutrófilos que vienen a tratar de solucionar, a tratar de interactuar con el proceso antigénico, ¿no? A ver, para que no se olvide. Hipersensibilidad de tipo 1. Es una respuesta desmedida, citocina. Es una respuesta desmedida del sistema inmunitario. ¿Alguna vez han visto a las personas histéricas? Que hiperreaccionan. Ya, digamos que es una señora que está en la calle. Un señor en la calle. Está en la calle. La típico señor de 70 años, ya que va a la iglesia todos los domingos. Ya, va por la calle. Pucha. Justo por su lado pasa un motociclista tatuado, ¿no? ¿Qué hace el señor? Nunca había visto eso. Vivía en una comunidad, no sé, alejada de la ciudad. Entonces, lo que hace es, se va a asustar, ¿no es cierto? Justo es una persona que incluso tiene, no sé, tiene pendientes, tiene un peinado punk, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a gritar, así, va a llamar a la policía, ¿no? Eso es la hipersensibilidad de tipo 1. Algo no le cuadra, llama a la policía, desencadena el proceso inmunitario inflamatorio, disregulando. Para eso necesita un primer contacto, que es el proceso de sensibilización, y en el segundo contacto se produce el proceso de desgranulación. En el primer contacto, las células se ponen en alerta. En el segundo contacto, ya tienen a toda la policía, neutrófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera, y estas empiezan a desgranularse. Y al desgranularse desencadenan edema. Ahí está la respuesta. Es mediada por citocinas y iniciada por mastocitos. La anafilaxis sistémica se va a presentar, estos son algunos ejemplos, ¿no? La anafilaxia sistémica, anafilaxia a medicamentos, alergia medicamentosa, picadura de abejas, desencadena esto, es lo normal. Es un antígeno que está ingresando en nuestro organismo, una toxina, un veneno que nos nota por parte de las abejas, que les va a desencadenar una respuesta anafiláctica. Y la anafilaxia local, la fiebre de heno, el asma bronquial, la alergia alimentaria, la anafilaxia fecal, etc. Respuestas disregulares. Una exageración, está exagerando el sistema inmunitario, ¿no? Nuestro sistema, cuando tiene contacto con un antígeno, trata de modularse, que no se empieza a gritar, empieza a chillar, empieza a sacar su problema, quiere lograr, no quiere denunciar, ¿no es cierto? Así es, ¿ya?
Aquí estamos viendo los resumencitos de cómo se presenta esto. Tenemos el linfocito T. Tenemos contacto con el antialergeno. Todo esto es mediado por el macrófago, libera los mastocitos, libera factores citoplácticos para que lleguen los linfocitos. Los linfocitos B captan el antígeno, Roma de la liberación de factores anticuerpos, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E aquí llama al mastocito y el eosinófilo del mastocito desgranula, produce la glicerina, leucotrienos, todo lo que hemos visto previamente, y hablamos más del cuadro, hablamos del cuadro. El paciente se ahoga, porque ya no puede respirar, y se ponen dermatitis, que son granos suprarrectales, etc. ¿No? Está modulada por estos componentes. Aquí tenemos algunos ejemplos: la anafilaxia, la microbronquial, la rinitis alérgica, la fiebre de heno, las alergias alimentarias, que se presentan por citocinas. Toda la clínica incluso se presenta por citocinas, asociadas a edema, hipersecreción de moco, aumento de la dilatación muscular, constricción. Tipo 2, mediada por anticuerpos. Esta muy rápida. Aquí se va a desencadenar la unión de anticuerpos o superficies celulares con la activación del complejo, más la opsonización, inducción de citotoxicidad y la posibilidad de anticuerpos. Acá está la reacción, se produce la opsonización, se produce fagocitosis. En este caso, todo es destrucción celular, la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica que produce hemolisis, destrucción del pérfido vulgar, la vasculitis causada por ANCA, Goodbasture, recuerdan a Goodbasture, hemos investigado, desencadena proceso inmunitario contra células del proceso endotelial del globo blanco, fiebre reumática aguda, la anestesia, etc. Todos con crisis, todos con destrucción. Estamos viendo la enfermedad de membrana basal glomerular. Esta es la tipo, no está mal. Esta no es la tipo 2. Los anticuerpos contra componentes tisulares, o sea, el complejo antígeno anticuerpo, son los tipo 3. Y tenemos algunos ejemplos: lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis precoz, etc. Tipo 4, tardía, mediada por linfocitos, celular, receptora celular. En esto se va a producir reconocimiento y procesamiento de los antígenos, presentación de antígenos, y es modulada por la presencia de antenos. Está producida por la presencia de antenos o factores antigénicos que los organismos no pueden reconocer, con la destrucción del tejido artritis reumatoidea por el factor antigénico. El daño de destrucción es una enfermedad autoinmune que produce lesión, de diabetes de tipo 1, una inflamatoria intestinal, psoriasis, actividad contagiosa, enfermedades autónomas, contra tejidos funcionales, normales, pero los organismos no los reconocen. Lo que se produce en el proceso inmunitario celular es, como estamos viendo ahí, con migración de células que van a desencadenar lisis, destrucción del parénquima. Estamos viendo un ganglio linfático con varios granulomas, ¿no? Y por otro lado estamos viendo proliferan el proceso inflamatorio linfocítico, y aquí en la piel desencadenan lisis, procesos granulares germinativos. Hasta acá, ¿todo claro? Está fácil, ¿no? Enfermedades autoinmunes. ¿Qué lo tenemos? 41. Sí. Bien, ¿lo tenés, no? Es que no.
A las 10 empieza por ahí. Hasta las 10. No, doctor. En el horario dice 45. El doctor lo enseña más. La autotolerancia es una falta de respuesta linfocitaria en contra de un antígeno propio o un antígeno extra. Autotolerancia es cuando no se presenta una respuesta inmunitaria. Y la autoinmunidad es un estado en el cual el sistema inmune combate, ataca o toma como un antígeno potencial a sustancias propias, ¿no? Por lo cual produce una respuesta de un proceso inflamatorio dirigido hacia autoantígenos. Muy bien. Viendo respuesta inflamatoria. La patogénesis de la autoinmunidad corresponde a múltiples procesos. Hay factores inmunológicos, genéticos, hay factores microbianos que intervienen en la aparición de procesos autoinmunes. Los factores inmunológicos más frecuentes son la activación policlonal desmesurada del linfocito B. El linfocito B, ¿de qué se va a encargar? Producir inmunoglobulinas y empieza a desencadenar gran cantidad de inmunoglobulinas, y estas pueden asociarse a componentes celulares que nada tendrían que ver. También se produce el incremento de la actividad de los linfocitos TCD4. Cuando incrementan los linfocitos TCD4, pueden producir reacciones tisulares y celulares contra componentes que no expresen factor de compatibilidad o por la cantidad, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es esto? Ya, digamos que están haciendo una redada, ¿ya? Están buscando a alguien, pero están pidiendo sus credenciales, sus carnetes de identidad. Entonces ustedes, como son personas inocentes, ¿verdad? Van a presentar. Oficial, aquí está mi carnet de identidad. Ya. Y él está revisando. Y llega otro policía. ¿Dónde está su carnet de identidad? Ah, pero él le ha dado al oficial. No es cierto. El otro ya se le está revisando en otros. Lo arresta, ¿no? Pero él le ha presentado, ¿no? Esto también puede producirse. Por eso, cuando hay muchos linfocitos T, expresan factor mayor de histocompatibilidad, pero en otra zona de su pared no está expresando factor mayor de histocompatibilidad, y ahí están pidiendo también, ¿no? Entonces, ¿qué se va a desencadenar? Que el otro linfocito lo mate, ¿no? La liberación de autoanticuerpos secuestrados en los tejidos, cuando se esconden los autoanticuerpos en tejidos donde no deberían estar, ¿no? Llegan hasta, digamos, hacia el sistema nervioso, llegan a la pared, a la barrera hematoencefálica, un autoantígeno, y está el policía buscando. Llega hacia ese espacio, encuentra el autoantígeno y dice, tú lo estabas escondiendo, lo come, ¿no? A la celularidad. Factores genéticos, ¿cuáles son? Mutaciones en los alelos relacionados a la formación del antígeno depositario humano, factores hereditarios, los gemelos monocitotos tienen un aumento de la probabilidad, si los gemelos, los pacientes tienen esa patología, el paciente tiene un aumento de la probabilidad de también desarrollar una patología específica. Es muy ligada a esta gente. Muy ligada, casi exclusiva a factores genéticos asociados. Los factores microbianos, como es el caso de las infecciones virales, que pueden las enfermedades se pueden clasificar en localizadas y sistémicas. Si están solamente en un órgano, localizadas. Y si se encuentran en varios órganos, sistémicas. Muy bien.
varios componentes que coadyuvan en la aparición de patologías sistémicas. Por ejemplo, las patologías sistémicas hemos estudiado una, lupus eritematoso sistémico, no tiene solo afecta al riñón, pero también puede afectar a otros órganos más, la vasculatura, el hígado, la piel, etc. Las miopatías inflamatorias, las poliarteritis nodosas, la enfermedad granulomatosa de Wegener. Pues ahora los específicos, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, variedad de tipo 1, ¿verdad? No, vamos, mira, ya. Ya me estaba olvidando.